Hola, mi nombre es Andrea Matín del Toro y he decidido hacer mi trabajo final sobre la figura del suicida en la literatura. Para esto voy a crear una especie de corpus con diferentes figuras que aparecen en obras literarias. Voy a hablar desde un punto de vista de los estudios culturales, viendo el contexto cultural, la representación, de la que hablaré mostrando varios ejemplos que al explicarlos nos revelarán su estado de poder y opresión, y por último su impacto cultural al final de la presentación. Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural que está influenciado por creencias sociales, género, etnia, sexualidad, clase social y otros aspectos de identidad. En mi presentación yo me he centrado en el género para así contrastar las características que diferencian a la figura del hombre y la mujer. Primero voy a hablaros del hombre suicida. El primer ejemplo que os voy a poner es el personaje Septimus Warren Smith, que aparece en Mrs. Dalloway, escrito por Virginia Woolf. Esta obra trata de las acciones que transcurren durante el día de una mujer que está preparando una fiesta. Septimus es un personaje secundario y lo conocemos ya como un señor mayor que sufre trastorno por estrés postraumático. Es un veterano de la Primera Guerra Mundial al que vemos cómo tiene alucinaciones durante la obra. Está totalmente aislado de la sociedad y no quiere buscar ayuda. Finalmente se quita la vida saltando por una ventana. Su suicidio está escenificado como un evento trágico, consecuencia de la incompetencia social de tratar o comprender las secuelas traumáticas de los conflictos bélicos. La figura de Septimus es la de un hombre heroico y torturado. Ahora os voy a hablar de Raskolnikov, protagonista de la obra Crimen y Castigo, escrita por Fyodor Dostoyevsky. Raskolnikov es un hombre intelectual de familia pobre. Vivir en extrema pobreza y su creencia del hombre extraordinario que trasciende la moral convencional, es decir, él cree que mientras que un acto inmoral o criminal se haga por una causa mayor está justificado. Esto le lleva a asesinar a dos mujeres. La primera, Iliona Ivanovna, para utilizar sus riquezas, y la segunda, hermana de Iliona, que desafortunadamente entra en escena cuando el primer asesinato está ocurriendo, y Raskolnikov se ve obligado a asesinarla. Durante la obra, nuestro protagonista entra en un estado de angustia perpetua, culpabilidad y paranoia. Está atormentado por lo que ha hecho y empieza a contemplar el suicidio. Durante una escena, Raskolnikov contempla saltar desde un puente mientras se encuentra al borde de este. Finalmente no lo lleva a cabo y embarca en su transformación psicológica, en la que acepta su castigo. Raskolnikov es otra figura torturada por su pasado traumático. El tercer ejemplo de hombre suicida lo vemos en la literatura de carácter más juvenil, como es la obra El secreto de Donna Tartt, en la que nos encontramos a Henry Winter. Henry es un chico inteligente y enigmático proveniente de una familia muy adinerada. Henry es el líder de un grupo de 6 estudiantes de clásicas muy prestigioso. Estos 6 individuos demuestran comportamientos cuestionables y su grupo tiene gran carácter sectario. Tras muchos conflictos con uno de los integrantes del grupo llamado Bunny, el grupo liderado por Henry decide asesinarlo. Esto los lleva a un estado de paranoia y miedo por sus consecuencias. Henry, mientras que se está realizando una investigación policíaca, tiene una crisis existencial cuando ve que el resto de integrantes del grupo le tiene miedo y dándose cuenta de que no tiene nada por lo que vivir, se dispara a sí mismo. Puesto que la historia no está contada por él, no podemos ver las profundidades de su tormento interior. Sin embargo, su imagen representa una posición de privilegio de la clase alta. Vemos cómo este joven da su vida para que ninguno de los otros jóvenes vaya a la cárcel. No hace esto por sentimentalismo, sino porque ha alcanzado tan extremos niveles de riquezas, como podemos ver cuando se narra que estudia en la universidad por pasar el tiempo y no por necesidad o deseo de intelecto. Henry considera la vida aburrida y no tiene problema en quitársela. Ahora pasamos a la mujer suicida con 3 ejemplos. El primero, del que también hablaré más tarde, es el de Esther Greenwood, protagonista de La campana de cristal, novela escrita por Sylvia Plath. Esther es uno de los personajes suicidas más famosos puesto a su valor autobiográfico y al suicidio de Sylvia Plath tan solo un mes después de la publicación de esta obra. Esther es una joven intelectual y ambiciosa escritora.
Padece de depresión y de varios problemas psicológicos que hacen que viva en un vacío existencial. Durante la novela, su salud mental empeora porque siente la opresión y las exigencias por los roles de género que la sociedad le opone. La novela tiene lugar en los años 50 y ella siente la presión de seguir los cánones estipulados como el matrimonio o la maternidad. Sin embargo, ella quiere tener una carrera exitosa como escritora y ser una mujer independiente, cosas que contradicen los valores de la época. Tiene varias crisis de identidad que la llevan a contemplar el suicidio. Su imagen retrata perfectamente la opresión infligida a las mujeres que a Esther la llevan a contemplar su muerte como solución a este sentimiento de aprisionamiento femenino. Nuestro segundo ejemplo es Ana Karenina, obra de Leo Tolstoy que recibe el mismo nombre. Ana es la protagonista de la obra y es una mujer rusa que se encuentra en un matrimonio sin amor. En el libro se la describe como una mujer hermosa, apasionada, inteligente y carismática con una personalidad fuerte. Ana se enamora del conde Bronsky y cuando su amorío se descubre se la juzga de manera dura y cruel. Este juicio y las expectativas sociales hacen que Ana sienta gran culpa, vergüenza y aislamiento social. Mediante este escándalo se observa la doble moral en cuanto a hombres y mujeres, puesto que al conde Bronsky no se le juzga de esta manera. Ana no consigue soportar todos estos roles de género y opresión social y decide quitarse la vida arrojándose a las vías del tren. Al igual que Esther Greenwood, es una mujer torturada por la opresión social. Por último, tenemos a Naoko, interés romántico del protagonista de la obra Tokyo Blues o Norwegian Wood del escritor japonés Haruki Murakami. Naoko es una joven a la que conocemos por ser la exnovia del mejor amigo de Toru Watanabe, nuestro protagonista. Kizuki es el exnovio de la joven que ha cometido suicidio, al que solo conocemos por haber sido un chico reservado y triste. Tanto Toru como Naoko están devastados por su muerte. Sin embargo, es solo Naoko quien nunca logra superar su pérdida y durante la novela es internada en un sanatorio. Naoko cuenta cómo también su hermana se suicidó. Ella no sabe lidiar con estas pérdidas y no logra cumplir las expectativas que la sociedad tiene de ella. Naoko está caracterizada por ser una chica frágil y triste a la que le falta vida y se aísla del mundo. No obstante, Murakami romantiza esta fragilidad haciendo ver que es un ser etéreo con aura melancólica. Esto es lo que a Toru le atrae de ella. Durante una visita que Toru le hace en el sanatorio, mantienen relaciones íntimas pese a la inestabilidad de Naoko y su palpable actitud reacia. Incluso en su peor momento, Toru encuentra algún aspecto para sexualizar la tristeza y la depresión de Naoko. En este fragmento vemos cómo Toru, después de la muerte de Naoko, es representado como un hombre fuerte capaz de superar los obstáculos que una mujer débil como Naoko no ha podido. Dice así: después de la muerte de Naoko, pasé largas horas contemplando el vacío desde mi ventana. A veces me sentía tentado a dejar de que la oscuridad me absorbiera por completo, a desaparecer como si nunca hubiera existido. Sentía una profunda tristeza y un deseo abrumador de escapar de este mundo, pero también me daba cuenta de que había personas que se preocupaban por mí y que aún había cosas en la vida que valían la pena. A pesar del dolor y de la desesperación, encontré la fuerza para seguir adelante. También he añadido un fragmento de La campana de cristal de Sylvia Plath en la que Esther contempla el suicidio para demostrar cómo la mujer, pese a estar al borde de la muerte, sigue estando representada como un ser frágil y temeroso, al contrario que los hombres, quienes se enfrentan al suicidio como seres valientes y heroicos. Mientras mis lágrimas caían sobre mi almohada, mientras mi cuerpo temblaba con el peso de mi dolor, supe que estaba lista para hacerlo. Estaba lista para poner fin a esta batalla interna que me consumía día tras día. Contemplé la idea de la muerte con una extraña mezcla de miedo y fascinación. Me pregunté si era capaz de seguir adelante con ello, si podría encontrar el coraje suficiente para dar el último paso hacia la oscuridad. ¿Qué pasaría después? ¿Habría algún tipo de alivio en la muerte o simplemente sería una perpetuación de mi miseria? Me debatí en medio de esas preguntas, atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por último, voy a hablar del existencialismo que hemos tocado por encima con los ejemplos anteriores. Añado otros dos ejemplos que son Konstantin Levin, que aparece en Ana Karenina, escrito por Leo Tolstoy, y Mersault, que es el personaje principal de El extranjero, escrito por Albert Camus.
Este primero tiene varias crisis de existencialismo por su trabajo en la granja, su descontento con las jerarquías sociales y sus crisis de fe en Dios. Este segundo tiene cuestiones existencialistas por sus deseos poco convencionales, la absurdez de existir y las morales de la sociedad. El hombre en la literatura experimenta un existencialismo por ambición o por cuestionar las morales sociales, mientras que las mujeres no pueden siquiera permitirse el lujo de exigir algo a la sociedad. Reducidas a complementos de los hombres, se ven obligadas a buscar la solución en su propia muerte, puesto a la gran dificultad y casi imposible tarea de luchar contra una sociedad patológicamente patriarcal. Después de ver todos estos aspectos, podemos decir con seguridad que la figura del suicida está influenciada por el contexto cultural. Hemos observado diversas representaciones de épocas y clases sociales diferentes, tanto para el género masculino como femenino. La mujer, incluso cuando se trata de su propia muerte, está sujeta al patriarcado, y el hombre sigue estando en una posición de poder. La mujer suicida busca paz en su muerte por no verse capaz de aguantar la opresión que la sociedad le inflige, y el hombre ve el suicidio como algo reivindicativo o incluso heroico. También hemos visto su impacto cultural en cuanto a la perpetuación de la fragilidad de las mujeres y la fortaleza y valentía de los hombres. Espero que os haya resultado un tema interesante y muchas gracias.